Listo. Carolina. Bueno, vamos a presentar a Carolina Bañales. Ella es de Gear and Tech. Vienen representando a todas las mujeres informáticas que hay en la industria de Latinoamérica. Es del 6% de las mujeres que están en esta rama, que es muy importante. Igual vamos liderando. Por favor, Carolina, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bañales, soy ingeniera telemática de la Universidad de Montevideo. Significa que estudiamos telecomunicaciones y sistemas. Un poco el propósito de esta charla, y me interesa súper que participen, que me pregunten, igual aunque esté en la mitad de una slide, si alguien quiere levantar la mano y preguntar algo, adelante, es cómo nace una startup y cómo va evolucionando en las diferentes etapas que va viviendo y cómo pasa a ser una compañía. Entonces, una startup empieza por una idea, y una idea no siempre tiene que ser una idea de producto. Muchas veces encasillamos que una startup tiene que tener un producto increíble, novedoso, pero muchas veces una startup puede comenzar con una idea de negocio, de cambiar cómo se está haciendo algo. Puedo estar trabajando dentro de una empresa y darme cuenta que podría estar haciendo algo similar, pero cambiando algo. En mi caso particular, Glamstreet surge desde una idea de producto y una idea de cambiar cómo llevar adelante una compañía. Yo estaba viviendo en México y estaba teniendo una experiencia en México de ventas y realmente chocaba mucho con mi jefe en la parte ética de los proyectos. Y entonces, cuando decidí empezar mi empresa, eso fue también un puntapié inicial de decir, ok, yo quiero hacer las cosas diferentes tanto para mis clientes como para mis empleados. Entonces, lo que creamos es Glamstreet, que es un probador virtual de maquillaje para marcas de cosméticos y retailers. En Glamstreet la mujer se puede tomar una fotografía, se analiza la fotografía, lo que significa que se reconocen las partes de la cara y se puede aplicar maquillaje de forma virtual antes de probarse. Esto logra que algo que puede llevar 30 minutos, 1 hora para una mujer, sean segundos en la aplicación. Entonces, este es nuestro producto. ¿Cómo empezamos? Empezamos hace 6 años con $25.000 del gobierno de Uruguay. Éramos 2 ingenieras que teníamos 25 años en un ecosistema muy poco desarrollado, que era el ecosistema emprendedor uruguayo, y también el latinoamericano en ese momento estaba poco desarrollado todavía. Entonces la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, nos dio $25.000 para arrancar. Empezamos con un primer producto que lo desarrollamos mi socia y yo, Agustina, y pasantes dentro de la universidad que trabajaban 4 horas de forma gratuita por 3 meses. Así logramos el primer contrato con L'Oréal Uruguay y nuestro primer producto. Si ven, evolucionó de esto a esto y ahora a lo que es hoy en día. Entonces, acá un poco, ¿dónde estábamos? Teníamos 3 competidores a nivel mundial y cuando lo empezamos a planificar no encontrábamos competidores. Después de 3 meses de investigar, encontramos uno en Estados Unidos, uno en Canadá y uno en Israel. Estamos hablando en un momento donde no había iPads, todavía los celulares no eran los celulares que tenemos hoy en día, o sea que era años atrás del momento adecuado de desarrollar esta tecnología. Entonces, ¿dónde está Glamstreet hoy? Hoy está en Estados Unidos y en Uruguay. Tenemos más de 2 millones de tonos probados a través de nuestras plataformas en nuestros clientes. Tenemos 100 tiendas en Canadá, USA, México y Hong Kong la semana que viene que usan tablets con Glamstreet para asesorar a las clientas. Tenemos 3 contratos en Estados Unidos y 1 global. Y tenemos 20 competidores en Estados Unidos. Hoy ya no hay duda que nuestro producto es un producto que el mercado de la cosmética está buscando. La realidad aumentada aplicada a la industria de la belleza. Entonces, este es nuestro producto hoy. Tablets que usan las Beauty Advisors, aplicaciones móviles y toda la experiencia en el punto de venta y en el e-commerce. El equipo pasó de ser empleados y chicos que trabajaban con nosotros part-time a ser un equipo de 14 ingenieros con 2 personas que tienen PhD en Francia en procesamiento de imágenes. ¿Qué sobrepasamos para llegar acá? Entonces acá viene la historia un poco más larga y que en realidad nada, o sea, todo lo lindo que puede sonar el hoy sigue siendo muy complicado. Sobrepasamos pasar por Startup Chile. ¿Quiénes conocen Startup Chile de acá? Varios, buenísimo. Es una incubadora en Chile
que tiene una cosa que no se explota tanto, pero es una de las grandes ventajas de Startup Chile, que es que mezcla emprendedores locales de Latinoamérica con muchos americanos. Entonces, el potencial de Startup Chile es que realmente empezás a conectarte con gente y hacer networking con emprendedores de Estados Unidos, que vienen de otro sistema, de otro ecosistema mucho más desarrollado. Esto fue hace 4 años. ¿Cómo salimos de Startup Chile? Con 0 pesos casi en la cuenta, con ningún cliente nuevo, pero con un montón de aprendizaje. Esto era en el 2012, seguíamos muy atrás, todavía faltaba muchísimo para que la tecnología esté en el momento adecuado para nuestro producto y los clientes todavía no estaban buscando esto. Siguió con irnos a Estados Unidos a buscar capital. Fuimos a San Francisco en febrero y marzo de 2014. Tuvimos reuniones con 40 inversores. Los 40 inversores nos dijeron que no. Cada vez que salíamos de las reuniones, teníamos que empezar a tomar Coca-Cola y comer papas chips para levantarnos el ánimo para la próxima reunión, y no les estoy mintiendo. No dormíamos de noche casi pensando en lo mal que nos había ido la reunión pasada y todo lo que teníamos que cambiar para el día siguiente. Creo que llegamos a tener más de 60 pitch diferentes, porque cada inversor que veíamos nos decía, cambien esto, cambien lo otro, no sé qué, mándenmelo de nuevo. Le mandábamos, cambien esto, no sé qué, les mandábamos de vuelta. Terminó ese mes y medio y no levantamos inversión en Estados Unidos. Volvimos a Uruguay con 1 mes y medio de plata para pagar sueldos y nos dimos cuenta que todavía nos faltaba para levantar capital de inversores más maduros. Entonces empezamos a buscar capital de personas que no tengan tanta experiencia en invertir en tecnología, pero que sí tuvieran ganas de acompañar un proyecto innovador. Entonces conseguimos a 20 ingenieros agrónomos. Saben que Uruguay tiene mucha de su producción en lo que es el campo e inversiones, que invirtieron en nuestra empresa sin tener idea de lo que era la tecnología. Entonces acá un poco uno a veces se pone a pensar mucho qué es Smart Money. Y a veces sí necesitamos el Smart Money, pero a veces también necesitamos solo capital. Entonces, tengan en cuenta eso cuando empiecen a buscar Family and Friends, qué tipos de fondos buscar al principio. Estos inversores generalmente son mucho más amistosos que los inversores tradicionales. Entonces, cuando estás temprano en tu emprendimiento, muchas veces estos inversores son... Es un poco no tan violenta las cláusulas para negociar. Vivimos 2 años en el garage de mi casa. Tuvimos la empresa ahí abajo. Una de las cosas para llegar a hacer compañía cuando todavía nadie te está comprando es mantener los pies muy a tierra con los gastos. En ese momento acabábamos de levantar $250.000 y la verdad es que teníamos capital para alquilar algo, pero decidimos no agrandar costos exageradamente, y eso también se reflejó en el equipo y en la gente que teníamos. Realmente manteníamos la economía de startup y no nos íbamos un poco con las ramas con los gastos. Todo esto fue evolucionando y el mercado se empezó a dar cuenta que nuestro producto era cada vez más interesante. Postulamos a 500 Startups en Silicon Valley y quedamos seleccionadas. El año pasado estuvimos 6 meses viviendo en San Francisco, lo cual nos dio el sello de networking y de pertenecer a la comunidad allá, que es bastante importante para ellos. Y esto termina con levantar capital en Estados Unidos. A través de todas las rondas de capital hemos levantado más de $1,5 millones y hemos logrado consolidar nuestra empresa tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y acá un poco la historia de esto, no sé si muchos conocen la gráfica o no, pero es por dónde viven las empresas, ¿no? Cómo es la evolución de las mismas. Entonces tenemos todo lo que es la etapa de 0 rentabilidad, que puede ser la que le podemos llamar startup, que es Family and Friends, inversores ángeles, empezar a crecer. Y acá viene el Venture Capital y mayor crecimiento, y acá empezamos a crecer lento. Para mí, el Valle de la Muerte que le llaman en San Francisco, para mí el Valle de la Muerte se ve mucho más como esto, como una sinusoide, que es permanentes bajadas y caídas, bajadas y caídas. Y el emprendedor sabe que cuando está acá arriba, después viene esto, y cuando está acá, después sube de vuelta. Entonces, los festejos siempre son medidos, no te animás mucho a festejar y ya está, dormís capaz una noche, tranquilo, 2, una semana, y después ya sabés que en cualquier momento estás acá abajo de vuelta. Y esto es algo que los emprendedores al principio nos cuesta mucho aceptar
a la incertidumbre, aceptar a lo acelerado que vivimos, pero es la realidad. Y esto afecta a nuestros equipos. La gente piensa que solamente los socios son los que viven esta sinusoide, pero no, el equipo lo vive con uno. Y muchas veces uno se lo transmite, pero le comunica mucho menos de lo que está pasando y ellos realmente se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezamos que nadie quería nuestro producto, que no lo podíamos vender, hasta hoy que tenemos que elegir nuestros clientes porque no podemos crecer el equipo tan rápido? Pasaron 6 años. Estuvimos casi 4 años vendiendo un solo proyecto por año, hasta que ahora logramos acuerdos globales con marcas de cosméticos y retails de Estados Unidos. ¿Somos rentables? No, no somos rentables todavía. Todavía dependemos de inversores. Y eso es algo que recomiendo que no pase tanto tiempo. Porque cuando pasa mucho tiempo y seguís dependiendo de inversores, realmente se hace muy largo la dependencia esa y poder independizarte porque ya tenés un gasto muy grande fijo y eso afecta muchísimo lo que son las rondas de inversión por el poder de negociación que tiene el emprendedor en ese momento. Entonces acá, ¿cómo pasamos de startup a compañía? Para diferenciar un poco qué es cada una. Esto es a mi entender y por supuesto que va a haber miles de empresarios que siguen diciendo que su empresa es una startup y pueden haber criterios diferentes, pero para tener un poco de perspectiva para esta charla. Una startup tiene un producto que todavía no está claro si el mercado lo necesita o si todavía está bien definido el producto. Una startup tiene cambios repentinos en el producto porque nadie te está comprando. Entonces, las socias son los que definen hacia dónde va el producto. Empezás a enloquecer al equipo. El equipo lo que más se queja es de los cambios que hacen las socias en estas etapas. Entonces, estás 2 meses con una idea, cambiás de modelo de negocio muchas veces, de B2C a B2B, a B2C a B2B. Nosotros lo hicimos 3 veces hasta que nos dimos cuenta que queríamos hacer B2B. Hay cambios repentinos en la estrategia, hay conflictos medianos y pequeños. ¿Por qué medianos y pequeños? Porque estás en un camino paralelo a donde están pasando las cosas reales. No tenés contratos legales con clientes. Todavía sos un poco chica. El mayor conflicto es si estás muy apretada para levantar capital y todavía no puedes cerrar, que tengas algún desacuerdo. Pero generalmente los conflictos en modalidad startup tienen dimensiones más controlables. Y además los emprendedores tendemos a pensar que no es tan importante resolverlos cuando somos startup. Puede ser un conflicto de visión, de misión con tu socio. Puede ser un conflicto con un empleado que no te termina de encantar cómo trabaja. Pero bueno, no puedes cambiarlo porque tampoco tenés mucho capital para despedirlo y pagarle el despido o no sabés si vas a conseguir a alguien mejor. Entonces, ¿qué hace generalmente los emprendedores en el momento startup? Dejan pasar estas cosas y después duele muchísimo más. Y bueno, y después es que todo el mundo juega como equipo por los primeros clientes. La esperanza del primer cliente. Aparece un cliente y es como, wow, toda la empresa se vuelca a ese cliente y se pierde un poco de vista la estrategia o hacia dónde se estaba yendo. ¿Qué pasa en una empresa pequeña, en una compañía pequeña? El producto ya pasa a ser un trabajo con los clientes. Entonces, la verdad es que las socias dejan de estar cambiando el equipo todo el tiempo, pero los clientes son ahora los que se ocupan de hacer esos cambios. Entonces, el equipo de la empresa empieza a sentir que le están cambiando su producto, empiezas a negociar con los clientes qué cambios vas a hacer y qué no, y generalmente cedes muchas veces en los primeros 3 o 4 proyectos grandes que tenés. Hay una expansión del equipo que hay que hacerse con mucho cuidado, porque si no uno termina siendo víctima de crecer al equipo sin capacidad de poder insertarlo en la compañía. Hay gente que son los pilares de la empresa que uno tiene que tener muy identificado, que son los que van a transmitir y capacitar al resto de los empleados. Y la verdad que esa expansión hay que hacerla con cuidado. Y esa expansión muchas veces significa tener que decir que no a un proyecto o tener que atrasar un proyecto. Y muchas veces atrasar un proyecto significa atrasar un ingreso. Y atrasar un ingreso significa no poder decirle al inversor que en vez de 4 clientes tenés 7 y que creciste a la tasa que le habías prometido. Y son esas cosas que el emprendedor muchas veces no se da cuenta el costo que tiene hasta que empieza a hacerlas. Delegar y empoderar al equipo, cada vez más se nota la necesidad de poder delegar y empoderar al equipo más. Los conflictos son cada vez más importantes, porque ahora sí te estás pasando al mundo real de los negocios. Entonces,
todo lo que no hablaste cuando eras una startup, cuando sos una compañía, se multiplica por 10, por 15, por 20, porque la magnitud empieza a ser mucho más grande. Hay mucho más en juego que lo que había antes. Antes era un sueño llegar a algo, ahora llegaste y me tengo que permanecer ahí, tengo que hacerlo real, tengo que hacer un negocio real. Y bueno, y los cambios de estrategia son mucho más costosos porque cambiar una estrategia cuando algo está girando cuesta mucho más. Pasar de un modelo B2B a uno B2C en la mitad de una salida en producción con clientes, de tener contratos anuales firmados, cuesta muchísimo más y es prácticamente algo que sin capital es muy difícil de hacer. Entonces, acá un poco de consejos prácticos para cómo nos ajustamos y cómo preparamos ese pasaje de startup a empresa. Trabajando mucho, teniendo mucha persistencia, teniendo mucha convicción de lo que estamos haciendo y saber que nada es imposible. Me encantó este ejemplo de Sara que justo me apareció hoy y dije, lo voy a agregar. Amancio Ortega es una de las personas más ricas del mundo, pero no fue a la universidad, no sabe idiomas, no hizo un MBA, no viene de una familia pudiente, su única experiencia era ser tendero y no vive en una ciudad vinculada a la moda. Él logró desarrollar la cadena de ropa más importante de la industria. Tiene una gran pasión por su trabajo, desarrolla una enorme determinación hasta llevar a cabo lo que se propone y ha creído en un modelo de negocio concreto y diferente. Entonces, esto es algo que a los emprendedores nos tenemos que grabar como un poco a fuego porque aunque todos creamos que es muy fácil una vez que llegamos a algo sentirnos la confianza y que podemos y eso, adentro todo el mundo tiene ese bichito de sentirse un poco solo, de sentir desconfianza si va a poder lograrlo o no. Entonces es muy importante recordar que tenemos ejemplos de personas que son extraordinarias sin tener todos los recursos que capaz que nos imaginamos que tenemos que tener para llegar a donde queremos. Esto fue el año pasado en una tienda de Apple, me encontré, estaba cambiando el celular y hay una persona que seguramente tenga alrededor de 90, 80 años con su computadora aprendiendo computación. Entonces, esto nos dice dos cosas, que nada es imposible, pero nos dice también que no nos encasillemos en generar soluciones que creemos que son adecuadas para un tipo de persona o para un tipo de modelo de negocio. Soñemos en grande con lo que queremos cambiar. Pasión. Acá esto es algo que he aprendido en el último tiempo y que uno muchas veces lo abandona cuando pasa de startup a empresa. Cuando estás en startup tenés mucho tiempo para informarte, para leer, googleás, lees TechCrunch, un montón de cosas. Cuando estás en el modelo compañía, ya casi no tenés tiempo para nada y es un gran error. Uno tiene que seguir leyendo, seguir estando al día, tener pasión por lo que hace. No saben lo que paga con un cliente, con un inversor, ser inteligente sobre su producto y sobre la industria en la que están. Lean todo, compren informes. A veces cuesta mucho conseguirlos, pero no saben lo importante que es tener ese conocimiento sobre su producto y sobre su industria. Y esto es siempre y continuamente. Tengo un ejemplo muy cercano de un emprendedor que tiene 15 años y que tiene un chat constante con sus pares en el cual no se dejan de enviar noticias de la competencia. Es un producto súper establecido, millones de usuarios por el mundo y no dejan de compartirse noticias de la competencia, de estrategia, de qué van a hacer de esto, de qué van a hacer lo otro. Dialóguenlo todo el tiempo con sus socios. Si no lo están haciendo, no están evolucionando, no están creciendo y en algún momento eso les va a costar muchísimo. Si quieren cambiar algo, trabajen en eso. Nada cambia solo. Nada. Y esto es algo que a los emprendedores muchas veces nos cuesta como darnos el tiempo para hacerlo, pero si empezamos a escuchar al equipo y el equipo tiene quejas y el equipo necesita cosas y no los escuchamos y no empezamos a trabajar en eso, generalmente lo que pasa es que es muy tarde cuando nos damos cuenta que ya hay un desastre. Lo mismo las relaciones con los socios, lo mismo las relaciones con los clientes, con los inversores. ¿Estoy firmando contratos que me están protegiendo o no? Si la respuesta es no, empiecen a cambiarlo eso mismo. Pero eso implica muchísimo trabajo constante sobre eso. Y generalmente
cuando pasan estas cosas, estamos en una zona que no es zona de confort, cuando tenemos que cambiar algo, cambiar una relación, y cuesta llegar a esa zona de confort, o sea, a salir de la zona de confort. Otro consejo cuando estoy en modo startup y cuando estoy en modo compañía es comunicar. Creo que no hay mayor queja por parte de los equipos de una startup a no estar comunicados, a que no entienden la estrategia, a que no entienden hacia dónde van. Es uno de los grandes como miedos que se le empieza a la persona que trabaja en una startup, son de las pequeñas cosas que les empiezan a molestar. Así como en unas corporaciones grandes tampoco saben nada y nadie sabe de ellos o lo que sea, generalmente de su proyecto entienden cuándo empieza, cuándo termina, quién es el responsable, quién no. En una startup muchas veces la desorganización lleva a que el equipo está muy poco comunicado. Y lo mismo hacia los inversores. Comunicar a los inversores de dónde está la empresa, cuánto gasta mensualmente, cuánto queda en el banco, cuáles son los proyectos que pueden venir, qué cosas pueden salir mal. Esas cosas, si las aviso con anticipación, no significan después pedir un perdón o tener una reunión bastante dura. Significa, como veníamos hablando, pasó lo que no queríamos que pase, o sí, era algo que podía llegar a pasar. Lo mismo a la red de contactos. Cada un mes, 2, 3, a toda su red de contactos de networking, a la gente que más o menos saben que están, envíen un email con el progreso. Nunca saben cuándo van a necesitar de esas personas. Y acá un concepto que me parece súper interesante es entender que cuando paso de una startup a una compañía, la startup tiene una historia que son la historia de las fundadoras, la historia de los empleados, y todo eso se hereda en la compañía. La empresa tiene una historia. Y tengo que entender esa historia para trabajar en ella. Muchas veces cuando quiero cambiar algo de raíz, tengo que ir hacia los comienzos y ver quiénes están marcando esa historia, quiénes la están determinando, cómo puedo trabajar en eso, cómo puedo cambiar eso. Nosotros particularmente este año, cuando empezamos a crecer y aumentar el equipo, lo que nos decían el equipo más como base y anterior, era que tipo, el ambiente en la oficina no era bueno. Que la gente no se saludaba de mañana, que era como medio distante. Y entonces empezamos a trabajar sobre eso. Pero nos dimos cuenta que ya en un momento antes, cuando éramos startup, las dos socias habíamos estado 6 meses en Estados Unidos, de cierta forma los habíamos abandonado, habíamos perdido el contacto con el día a día, ahora estábamos de vuelta, pero no estábamos acostumbradas a generar ese vínculo del día a día. Y entonces realmente empezamos a trabajar muy, muy fuerte en generar equipo, a cambiar a las personas en los lugares de las mesas para ver cómo se comunicaban mejor, a rotar nosotras en dónde nos sentábamos, a generar dinámicas en la mañana de cada viernes hacemos un desayuno y cada uno se ocupa, cada viernes uno traía bizcochos y jugos y desayunábamos todos juntos. Pero son cosas que uno realmente le tiene que poner mucho trabajo y eso es historia, eso es porque viene de antes. Y acá es algo que este año empezamos a trabajar nosotros y creo que muy tarde para ser una empresa que tiene 6 años y medio, no teníamos definido estas cosas. No teníamos definido los valores, qué somos, qué nos motiva día a día, a qué aspiramos y cuál es nuestro negocio. Esto pueden ser 3 oraciones, pero no saben lo bueno que es una vez que están establecidas esos conceptos, que todo, la relación con el cliente, la relación con el equipo, la relación con inversores, tiene que estar reflejado en esto. Nosotros los valores que elegimos fue la integridad, que significa decir lo que pienso y hacer lo que digo, el afán de superación continua, siempre tratar de ir a más, y la confianza, que es fundamental, porque la confianza no es solamente internamente, sino para afuera, con el cliente, ser transparente, con los inversores, etc. Y acá de la confianza deriva el networking, porque hacer buen networking de calidad es generar confianza en la persona que tengo enfrente. Es generar un momento en el que me conecté y que la persona me creyó lo que le estoy diciendo y se comprometió con mi idea. El networking puede generar un antes y un después para una empresa. Nosotros tenemos como un ejemplo bastante fuerte de networking. Un inversor de Estados Unidos estaba en Punta del Este, en el Punta Tech, y era el inversor de Sapos, de las GoPro, una de las personas bastante, con mucho peso en el mercado de
de inversores en Estados Unidos. No teníamos ni idea quién era y él tampoco sabía quiénes éramos. Nos presenta un amigo de Startup Chile en común. Al principio él pensó que éramos de marketing y le dijimos, no, somos ingenieras, sin ofender a nadie de marketing. Dijo, miren, ingeniera, yo también soy ingeniero. Ahí Plus se quedó hablando con nosotros 15 minutos. Al otro día, nosotros, todas las tarjetas que conseguimos en un evento, mandamos un mail y le decimos, fue un placer conocerte, en este momento estamos buscando capital, si llegás a saber de alguien, sería un placer conversar 30 minutos más. Nos contesta que sí, que le interesa, te subimos una call y fue el primer inversor que nos puso plata, nos dio $50.000 por una call de 15 minutos, y el primer inversor americano que nos validó una evaluación alta para lo que era en ese momento Latinoamérica. Nuestra primera evaluación fue de 1.5 cuando todavía no teníamos clientes ni producto. Eso en Latinoamérica no existía hace 5 o 6 años, no sé hoy en día si existe, pero en Silicon Valley sí pasa porque sí se preocupan por el capital que tienen las socias, para que después de varias rondas sigan teniendo capital y sigan interesadas en estar en la compañía. Entonces, el networking realmente vale mucho la pena, aunque sea hablar con una sola persona en un evento, pero es conectar. Y conectar significa desde un lugar muy humano, de ser transparente y de generar confianza. Y un poco lo que piden y lo que dicen muchas veces las aceleradoras, etcétera, es que buscan emprendedores que sepan escuchar. ¿Por qué que sepan escuchar? Porque dar feedback es bastante fácil, pero después recibirlo y hacer algo al respecto generalmente lleva su proceso. Al principio uno lo escucha y tiene un pico máximo de excitación porque un gurú le dijo algo que tenía que hacer. Y después al otro día ese pico baja y baja. ¿Y qué hago con ese feedback? Lo dejo como un mail, wow, no sabes lo que me pasó ayer, me junté con tal y me dijo tal cosa y estoy re entusiasmado, entonces voy a cambiar esto y queda en un mail que le mandaste a tu socia, o realmente hago algo con eso. Entonces, el networking es para saber escuchar, para tener ideas propias muy asentadas y tener convicciones. Sin el balance de las 3 cosas es muy difícil hacer networking, que valga la pena. Si yo voy a un evento, escucho, vuelvo súper excitado con algo y después lo tiré a la basura, no sirvió de nada ese networking. Si a la persona no lo mantengo en constante contacto conmigo durante cada 3 meses, cada 4 meses, tampoco sirve mucho el contacto. Hay un capítulo del fundador de Zappos que habla de que generalmente el impacto mayor que tiene una persona en tu vida es 5 años después de que la conociste. Y esto para mí es muy valioso con respecto al networking. No piensen que porque una persona inmediatamente no te puede ayudar, no puede cambiar completamente tu historia en unos años. Y ahora un poco del networking surgen mentores. Cuando empiezo a generar mi red de contactos, que es fundamental para una empresa y para una startup, empieza a generarse una red de mentores. Y me encanta esta frase porque los tipos de mentores que yo busco son los que creen en esto, que los grandes líderes no generan seguidores, sino que generan nuevos líderes. Uno tiene que saber qué tipo de mentor está buscando. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser una conexión mucho más grande a nivel personal que a nivel empresarial, generalmente. Esa persona se va a comprometer con uno porque ve en esa persona algo especial sobre un valor, sobre cómo quiere llevar el modelo, el negocio, sobre la ambición, sobre algo que hay una conexión. Generalmente es mucho más allá del negocio en sí. Y acá un poco quise poner a mis grandes mentores, son los mentores de Endeavor. Nosotras somos emprendedoras Endeavor desde el 2014. Martín Guerra y Laura Raffo, quienes nos están apoyando más en el día a día, cada un mes nos reunimos con ellos. Ellas son mentoras de Estados Unidos. Lili, nuestra primera inversora americana, que es de Irán. Mario, uno de nuestros emprendedores, uno de nuestros inversores en Uruguay. Y después el equipo. El equipo es un gran mentor para el emprendedor que sabe escuchar. Las quejas del equipo son fallas en los emprendedores como líderes. Y cuando el equipo está funcionando bien, es que estamos teniendo un impacto positivo en cómo estamos llevando adelante la empresa. Escuchar al equipo es fundamental, es uno de los principales ruedas de continua mejora para el emprendedor. O sea, es el que motiva a que el emprendedor siga buscando mentores para mejorar esos puntos que el equipo está marcando. Pero
también los grandes mentores que tenemos son nuestra familia, nuestros afectos, nuestras personas cercanas. Generalmente el emprendedor pasan unos años y empieza a separar las cosas. Uno es el negocio que nos consume totalmente todas las horas del día y que seguimos pensando, y después llegamos a nuestros amigos y ya explicarles lo que está pasando es casi imposible. A nuestra familia nadie entiende lo que hacemos, dónde estamos, si nos vamos a fundir el mes que viene, si vamos a levantar $500.000, si es como demasiada información. Pero esas personas tienen nuestra historia. Y esas personas nos conocen en muchos aspectos mucho más que cualquier otro tipo de mentor. Y generalmente los emprendedores dejamos de escucharlos. Y cuando nos dicen algo, ahí está, ya sé que estoy acelerada, pero es así como tengo que estar, y no me digas, no me lo digas más, no lo quiero escuchar. Generalmente hay algo por detrás que nos conocen mucho más y tienen mucha parte de nuestra historia para poder también apoyarnos. Entonces no los dejemos de lado porque realmente después tiene un costo importante cuando estás en una crisis que sentís que necesitas a alguien que te conozca de mucho más atrás que de los últimos 6 años. El mundo es chiquito ahora. El mundo es muy fácil de llegar a donde quieran llegar. Y el mundo también es redondo. Entonces, todo lo que doy también lo voy a recibir en algún momento. Y en este camino de pasar de startup a empresa y en el camino de ser emprendedor, uno de los valores más importantes es la humildad. Porque siempre tenemos que recordar de dónde salimos y hacia dónde vamos, pero manteniendo eso muy firme porque es nuestra historia y es nuestra raíz. Y no siempre tuvimos 4 contratos firmados a nivel mundial, no siempre tuvimos plata en el banco, no siempre tuvimos empleados que quieran seguir nuestra visión y nuestro sueño. Y acá una frase para los locales de Fangio: siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Tomen riesgos porque el camino de ser emprendedor se trata de eso. Y lo más importante es que un fracaso no es más que un moretón y no es un tatuaje. Y por sobre todas las cosas, busquen el balance. Creo que el balance es clave en todo lo que hacemos. El balance en la vida personal, el balance en cómo tomamos las decisiones de gastos, el balance de qué tipo de inversores queremos, si agresivos, si más pasivos, qué tipo de clientes queremos. Siempre traten de sentir que su empresa tiene un balance sobre estas cosas. Si me empiezo a desbalancear, se nota, y se nota mucho. Tengan tiempo para estar con sus socios, para pasar por el camino de decisiones como deben pasar, y busquen mucho eso, sentir que hay un balance en las decisiones que están tomando. Muchas gracias. Sí, dale. Bueno, ahora encantada de recibir preguntas. ¿Le doy el micrófono a este, crees? Dale. Hola. Mi nombre es Nicolás, vengo de Montevideo, Uruguay. En primer lugar, felicitarte por el laburo. Se nota que pasaste por todo el proceso vamos a decir, de startup y lo comentaste muy bien. Nosotros estamos haciendo algo similar, estamos mucho más atrás, estamos recién aplicando por esos primeros $25.000. Y bueno, un poco la duda venía por ese lado, ya que tú estás con un poco más de experiencia. En primer lugar, a la hora de los inversores, un poco cuál es la estrategia para llegar o sea, qué arreglo, porque vamos a decir que uno no puede prometer, el inversor no va a venir y te va a poner plata porque sí, va a querer algo a cambio. Y bueno, un poco cuál es la estrategia para eso, porque uno no va a prometer un dinero de nuevo, porque básicamente invertir en una startup cuando recién comienza es un poco como lo dicen lo de Family, Friends and Fools, que puede pasar cualquier cosa. Entonces está un poco cuál es esa estrategia. Y la otra consulta es lo de Chile, no sé en qué etapa lo hiciste, que me pareció que está interesante y no lo conocía. Bueno, la primera pregunta, creo que hoy en día suma muchísimo tener un prototipo, un minimum value product, como le dicen en Estados Unidos, y probarlo, aunque sea con 20, 50, 100 personas
que creas clientes, ¿no? Si tenés un producto para restaurantes, ok, tratá de conectarte con 20, 30 restaurantes que puedan decir que están interesados en tu idea. Realmente, tener ese tipo de argumento frente a un inversor de que hay un potencial mercado hace mucha diferencia. A nosotros nos costó muchísimo porque las marcas de cosméticos no estaban buscando nuestro producto. Era muy temprano todavía. Creo que si están en un momento en el cual pueden demostrar un poco de tracción es súper importante. Segundo, buscar plata de Family and Friends tiene un costo elevado sobre el estrés que uno se pone en sus hombros. No hay que minimizarlo. Que tus tíos te den plata, que tus abuelos te den plata, que el jefe de tu padre te dé plata, tiene un costo de estrés que uno va cargando durante todos esos años. Porque por más de que te den 20, 30 mil dólares que no lo van a usar para pagar el colegio de sus hijos, ni las vacaciones, ni nada, vos sabés que tenés una mirada muy cercana de personas que confiaron en ti. Entonces, hay que ser muy transparente desde el día 1 con esas personas. Es poco menos casi que te regalen la plata y ver qué va a pasar. Ellos lo saben de alguna forma, pero vos le tenés que vender que hay un potencial mercado, que el producto está bueno, que el equipo está comprometido, hasta dónde lo piensan llevar. ¿Ah? Tenés que ser responsable desde el día 1 cuando tomás ese camino de levantar capital de Families and Friends, porque no vale al año siguiente decir me aburrí, esto no sirve de nada. O sea, es bastante duro tomar esa decisión después. Creo que los 25 mil dólares de ANI son buenísimos. Nosotros nuestros primeros 2 años vivimos de subsidios de la ANI y de Startup Chile. Los primeros 2 años 180 mil dólares nos dieron organizaciones que no paramos de atomizar para que nos dieran capital, porque nos era muy difícil levantar inversores cuando ninguna marca de cosméticos decía que esto era el futuro y no se podía hacerlo web y no se podía hacerlo en dispositivos. Entonces, creo que todas estas organizaciones que te dan capital y te ayudan a empezar a formar un producto son súper valiosas. Cuanto antes tengas un producto para poder testear con 40, 50 personas o lo que sea tu negocio, tu cliente, empezáselo y ese es un dato súper relevante para presentar frente a inversores. No sé si contesta la pregunta. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. Primero felicitarte porque realmente resumiste muy bien toda la evolución. Yo estoy en una etapa similar, me sentí muy identificado. Gracias. Y quería preguntarte cuáles son sus planes para futuro y su estrategia para futuro, qué horizonte tienen, porque me imagino que para llegar a donde llegaron estuvieron siempre pensando, mirando el futuro. ¿Cuál es ese futuro que ustedes esperan? Llegar a la rentabilidad de la empresa y no depender de rondas de inversión. Creo que hace una diferencia muy grande. Hasta este año, en mayo, no teníamos contratos grandes firmados, entonces no había alternativa que vivir de inversores. Ahora nuestro objetivo es firmar 8 contratos grandes el año que viene para tener una empresa rentable. Tenemos un gasto bastante grande porque tenemos una persona de ventas en Estados Unidos, un equipo instalado en San Francisco que la verdad es que consume muchísimo. Los ingenieros, como todos saben, son sueldos altos y es muy difícil negociar eso, aunque a todo nuestro equipo le damos stock options. Nuestro objetivo es llegar a la rentabilidad y para eso deberíamos empezar a rechazar clientes que no puedan ayudarnos a llegar a la rentabilidad con el equipo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. Te quiero hacer una consulta. ¿Es fundamental tener un socio de una startup? ¿Vos crees que es un pilar importante? Yo creo que es de las relaciones más difíciles que hay. Más difícil que un matrimonio, más difícil que una amistad, más difícil que un hermano, que un padre, todo. Creo que es muy difícil empezar una compañía sin un socio. Creo que hay muchos ejemplos de compañías en las que los 2 socios no permanecen a lo largo de toda la historia de la empresa y creo que eso es algo que uno tiene que convivir con eso de cierta manera.
es muy positivo tener a alguien que está compartiendo el mismo estrés que vos, la misma ambición. El punto es que obviamente la gente cambia. En 6 años, donde estás parado en momento de vida, cambia mucho para las dos personas. Entonces las decisiones que puedes llegar a querer tomar pueden ser muy diferentes. Y eso uno lo tiene que aceptar porque la vida es así. Es una pregunta difícil. Yo creo que es algo que al principio es muy, muy importante. Y después cuando vas creciendo hay muchos ejemplos de empresas que no logran convivir los socios. No sé, o sea, siento que es realmente un desafío cuando empieza a generarse una compañía de mediana, grande, que todos permanezcan trabajando en el mismo lugar. Buena pregunta. Gracias. Hola, no sé si Hola. lo dijiste, pero quería consultarte por qué ronda de inversión vas y a cuánto te evaluaron la empresa. No puedo decir la evaluación, pero vamos por la 4ª ronda en este momento. Y Serie D. ¿Cómo? ¿Serie D? Sigue siendo seed para nosotros. Ah, ok. O sea, no levantamos, ya estamos como, el año pasado levantamos solo capital americano, $700.000 después de 500 startups. Y, o sea, en Estados Unidos todavía no estamos a la altura de una serie A porque todavía no somos rentables. O sea, depende del modelo de negocio, por supuesto, ¿no? Esto es un B2B en el cual business to business requiere un poco más eso que business to consumer, que capaz que tenés muchos usuarios y podés estar haciendo una serie A sin ser rentable. De todas formas, creo que está buena la pregunta y la aclaración. San Francisco es un poco como una nube en el cual cree mucho en empresas no rentables y generalmente es porque creen en fallar rápido y estrellate y empezar otra cosa si no funciona. En Latinoamérica tenemos ejemplos de negocios que gracias a no haber seguido esa estrategia han logrado subsistir. El ejemplo de Mercado Libre, de Remate, que realmente han enfocado a la rentabilidad y a tener una empresa rentable que dé ganancias, hizo la diferencia para que puedan seguir existiendo. O sea que depende mucho de dónde estamos. Carolina, te felicito. Gracias. Me dejas muy contento. Quería preguntarte si ser emprendedora fue una decisión o te encontraste en algún momento metida en un emprendimiento. Y segundo, es que como seguro que aquí hay muchos estudiantes, ¿qué consejo le darías a estudiantes de ingeniería para seguir tus pasos? Creo que fue una decisión muy consciente de querer hacer algo con un grado de no tener ni idea en qué me estaba metiendo. O sea, no sabía ni lo que el iceberg ese que muestran siempre como la foto es tal cual. O sea, nadie cuando se mete en esto realmente entiende lo que significa. Yo venía de trabajar en el mundo corporativo, en SAP, en México, súper contenta con mi carrera corporativa que estaba haciendo y decidí emprender pensando que iba como de taquito, yo qué sé, no me imaginé nunca todos los desafíos que involucraba. Así que fue una decisión bastante consciente pero inconsciente porque no tenía ni idea de lo que iba a significar en mi vida. Hoy la volvería a tomar tranquilamente. Para los estudiantes yo siempre digo que está bueno tener una primera experiencia laboral, creo que suma muchísimo, porque si no uno se ve metido en un embrollo muy grande cuando empieza a contratar gente y tener equipo alrededor. Y muchas veces los primeros trabajos a mí no me tocó ser jefa de nadie fuera de mi emprendimiento. Entonces, realmente ver a alguien siendo tu jefe, entender cómo querés ser, cómo no querés ser, es bastante importante. Así que recomiendo a todos tener por lo menos ciertas experiencias laborales. En mi caso fue 2 años y estuve trabajando mientras estaba estudiando, así que el último año de facultad ya arranqué con el emprendimiento. Y bueno, eso, empezar a pensar ideas y tirarse a la piscina. Allá hay uno más. Bueno, primero te felicito. Gracias. Y te quería preguntar sobre los ingenieros agrónomos que creyeron en ti e invirtieron. ¿Cómo? Perdón que no te escucho nada. Habla más fuerte. Sobre los ingenieros agrónomos que invirtieron en ti y en la empresa y
O sea, ¿siguen siendo parte del equity? ¿Lo siguen apoyando? ¿Cómo está Sí. esa relación hoy por hoy? Sí, fue muy gracioso. Juntamos a 20 ingenieros agrónomos en un bar con 3 whiskies y nos subimos nosotras a pichear y nos discutían a muerte que querían un modelo de vacas. Ellos querían decirnos, tipo, yo te doy la plata, pero vos lo engordás, tipo pastizal, invertís, y de repente la vaca crece y vos la vendés y en 3 años me vas a devolver. Nosotras, no, esto no son vacas. Si vos querés invertir en vacas, no sé, arrenda campo al lado, pero esto no es una vaca. Esto es una inversión de riesgo. O sea, no podés poner plata que sea para pagar el año que viene de tus hijos en el colegio, no para pagar vacaciones, no para pagar el cambio del próximo auto. Estuvo buenísimo la experiencia, siguen siendo parte de nuestro grupo inversor. Tenemos la mejor onda, obviamente no entienden por qué las vacas demoran tanto en engordar, porque todavía no vieron un peso y no sabemos cuándo van a ver. Pero sí, siguen siendo parte del grupo inversor. Gracias. Y creo que está buenísimo entender que hay muchísima gente que no sabe qué hacer con su plata y que se súper motiva de ver gente que tiene ganas de hacer cosas y de emprender y la ilusión de que capaz que $10.000, $15.000, si los ponen en la bolsa los pueden perder en 3 días, en un año, y que está bueno apoyar el emprendedurismo. Hay mucha gente que quiere hacerlo y que no tiene los medios para conectarse con emprendedores. Bueno, cerramos. ¿Alguien más? ¿La última? Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, hola. Ahora seguimos con Horacio. Él es de IBM.